Muy bien, buenos días, ¿cómo les va? Hace unos días que no estaba en la iglesia, estuve en Córdoba visitando a familiares y a las iglesias allá en Córdoba con una actividad también para líderes, ancianos y pastores. Así que les traigo el saludo de los hermanos de Córdoba, la iglesia allí en calle Almirante Brown. Alem, creo que todos le conocen, Alem, Hugo, así que mi suegra les saluda en el Señor y oran mucho por ustedes, por nosotros, acá por la iglesia en Monte. En esta mañana quisiera compartir una porción de las Escrituras en el libro de Tesalonicenses. Vamos a ir ahí a 2 de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. Y vamos a ver las oraciones de Pablo en 2 de Tesalonicenses por la iglesia de Tesalonicenses. Cuando hablamos de Tesalonicenses, hablamos de la ciudad de Tesalónica. La ciudad de Tesalónica estaba allí en el norte de Grecia. Es una ciudad de Grecia. Esta ciudad, muchos años antes, pertenecía al imperio griego. En aquel momento, Filipo II, emperador de Grecia, fue un gran conquistador y más o menos en el año 350 a.C. empezó a expandirse y a extenderse el imperio griego. Esto cuenta la historia y cuenta también la profecía bíblica en el libro de Daniel. ¿Recuerdan? La figura del libro de Daniel. Está el imperio babilónico, que era la cabeza de la figura del sueño de Daniel. Imperio babilónico, imperio medo-persa, y el imperio que sucedía era el imperio griego, más o menos en el año 350 antes de Cristo. Así que ahí Filipo II, este emperador bien tenaz y aguerrido, empieza a expandirse por Europa y Filipo II tiene un hijo, tiene varios hijos, uno de ellos es Alejandro Magno. Alejandro Magno sucede a su padre y Alejandro Magno también sigue extendiendo el imperio hacia Asia, hacia el este, y hace un gran imperio. Alejandro Magno muere el 13 de junio del 323 a.C. Y cuando él muere, el imperio griego se divide en 4 príncipes, también correspondiendo a la profecía bíblica, como también a la historia, que cuenta la historia. Uno de esos príncipes fue Casandro. Y Casandro, que toma la región macedónica, sobre todo el norte de Macedonia, se enamora de una princesa, hija de Filipo II, que ya había fallecido, hermana de Alejandro Magno. ¿Cómo se llamaba esta princesa? Tesalónica. Así que Casandro se enamora tanto de Tesalónica que dice, te voy a regalar una ciudad. ¿Usted regaló alguna ciudad alguna vez, los novios o los esposos? En este caso, Casandro, emperador, le regala una ciudad y le pone el nombre justamente de Tesalónica a esta ciudad. Así que esta ciudad ya viene desde el año 300 a.C.,
una ciudad que en la época del Señor Jesús y en la época apostólica era una ciudad muy pujante, una ciudad muy que había mucho progreso. Era una ciudad que estaba situada cerca de la costa del mar Egeo. Tenía quizás aproximadamente más de 200.000 habitantes. Era la unión comercial entre el este de Europa y el oeste de Europa contra el este de Asia. Así que por la ciudad de Tesalónica, norte de Grecia, pasaba todo el comercio. Así que era una ciudad muy importante a nivel edilicia, a nivel cultural y a nivel comercial. Allí llega el apóstol Pablo, relatado en el libro de Hechos, predicando el Evangelio. Y en tan solo 2 semanas, 15 días, funda la iglesia de Tesalónica. Había un grupo de hermanos, sobre todo gentiles y algunos judíos, y allí se forma el núcleo de la iglesia. Pablo, con su equipo misionero, tiene que escapar, porque justamente los judíos lo venían persiguiendo. Entonces Pablo se va a la ciudad de Corinto, y allí en la ciudad de Corinto se establece un largo tiempo, por lo menos 3 meses, y allí le escribe la primera carta a los tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses. Envía a Timoteo. Timoteo viene de Tesalónica y le dice: mira, la iglesia de Tesalónica está muy bien, el grupo de hermanos funciona perfecto, la iglesia está progresando. Es más, ¿sabes que la iglesia anda tan bien que ellos están predicando el Evangelio y se están extendiendo a otros lugares? Todas estas noticias que tiene el apóstol Pablo generan la primera carta, y muy poquito tiempo, es probable que algunas semanas después, genera la segunda carta, que es la segunda carta a Tesalonicenses que vamos a leer. En esta carta, la segunda carta de Tesalonicenses, tiene 3 capítulos. Y cada capítulo termina en una oración. La oración del apóstol Pablo, la oración apostólica por la iglesia, por los tesalonicenses. Y es interesante que en estos cortos minutos vamos a estar viendo esas oraciones del apóstol Pablo que nos van a dejar un ejemplo para nuestras vidas cristianas, para seguir abundando y creciendo en el Señor. Qué interesante que son las oraciones. La oración es algo fundamental en la vida del creyente. Es algo fundamental en la Biblia, pero también es algo fundamental en la vida de cada uno de nosotros. El apóstol Pablo, como padre espiritual de la iglesia, esta Tesalónica que había fundado, está orando por sus hijos, está llevándolos a la presencia de Dios, está presentándole a Dios esta congregación, los creyentes, para que puedan seguir fieles al Señor. Y queridos hermanos, la oración es algo fundamental en nuestras vidas. No podemos vivir nuestras vidas cristianas si no estamos orando, si no estamos en contacto con nuestro Padre Celestial. ¿Cuántas decisiones pasan por cada uno de nosotros? ¿Cuántas intenciones pasan por cada uno de nosotros? Y tenemos que orar.
para que el Señor esté obrando, para que el Señor esté contestando, para que el Señor nos esté guiando. Y es por eso que el apóstol Pablo está orando por la iglesia. Fíjense, capítulo 1, al final, versículo 11, dice: por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Saben? Acá comenzamos a ver la primera oración de Pablo, ya al final del capítulo. Luego, al final del capítulo 2, otra oración. Y al final del capítulo 3, hay dos oraciones. Una al comienzo del capítulo y otra al final. El capítulo 1, si resumimos un poquito el capítulo 1, vemos que la iglesia, si bien era una iglesia creciente, era una iglesia ferviente, era una iglesia que se estaba extendiendo y llevando el evangelio hacia otros lugares, como siempre pasa cuando hacemos la obra de Dios, hay persecución, hay tribulaciones. Gracias. Muchas gracias. Hay tribulaciones, hay persecuciones, hay obstáculos. Y en el capítulo 1 de 1 Tesalonicenses, el apóstol Pablo justamente les dice que todas esas tribulaciones vienen de parte del Señor, pero hay que perseverar, hay que soportarlas, hay que pasarlas. En el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses habla acerca de falsos maestros. El capítulo 2 está escrito para mostrar que el día del Señor no es un día que viene de parte de Dios, pero no está cerca. Es un día profético que se va a cumplir, dice capítulo 2, no lo vamos a leer, se va a cumplir cuando la iglesia del Señor sea arrebatada, y esto estuvo enseñando en 1 Tesalonicenses. Empieza el día del Señor con la tribulación y termina ese día del Señor con el fin del milenio. Todo esto lo explica en el capítulo 2. ¿Por qué? Porque ya habían falsos maestros que enseñaban que sus tribulaciones y sus persecuciones del capítulo 1 era porque el día del Señor ya estaba presente. Y estamos en los días del fin del mundo. Es por eso que le dice Pablo, no se apresuren. El día del Señor vendrá, pero hay algo que lo detiene. Y ahí viene la enseñanza de capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, que es la iglesia, el Espíritu Santo morando en nosotros. Y el capítulo 3 habla justamente de que porque había falsos maestros que enseñaban que el día del Señor ya estaba, ¿qué pasaba? Muchos dejaban de trabajar en sus trabajos seculares. Y dice, bueno, ¿para qué vamos a trabajar? Hay tanta persecución, hay tanta tribulación, hay tantos obstáculos, ya viene el Señor, no hay que trabajar. Y abandonaban sus trabajos. Y el Señor tiene que ser, en su enseñanza, bastante duro, podemos decir, y le dice,
en capítulo 3, el apóstol Pablo, miren, no, esto no es así. Los hermanos que dejan de trabajar están andando desordenadamente. Tienen que volver a sus trabajos. Tienen que trabajar. Es más, dice Pablo, yo he estado entre ustedes hace unos meses atrás, cuando estuve fundando la iglesia, y trabajaba entre ustedes. Trabajábamos con nuestras manos y traíamos a la mesa la comida, el pan y lo que hacía falta para compartir con ustedes y daros ejemplo de que así se debe trabajar y hacer la obra de Dios. No deje los trabajos, vayan a trabajar. Y dice al hermano que anda desordenadamente, ahí se señaladlo. Bueno, cuando vemos un poco todo este contexto, capítulo 1, persecución, capítulo 2, falsos maestros, capítulo 3, una vida en consecuencia diferente a lo que Dios quiere, podemos quizás entender un poco las oraciones del apóstol Pablo. Al final de cada capítulo. En el capítulo 1, el apóstol Pablo, es interesante remarcar una frase que dice él al final del versículo 11. Y dice, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Es interesante que el apóstol Pablo oraba por los creyentes, oraba por la iglesia, oraba por cada uno de ellos. Y estaba orando para que el Señor esté obrando en sus vidas, pero también para que el Señor, dice el versículo 11, los tenga por dignos de su llamamiento. Y ahí el sentido es el siguiente. Supongamos que usted tiene varios negocios y tiene empleados. Entonces, en su negocio tiene 10 empleados, pero de esos 10 hay uno que se destaca. Hay uno que siempre llega a horario. Hay uno que es responsable. Hay uno que siempre está haciendo la tarea. Es trabajador. Responde a lo que le dice su empleador. Bueno, el dueño dice, bueno, a este que se destaca, lo vamos a sacar y lo vamos a poner en la otra empresa que yo tengo para que siga trabajando y siga haciendo bien las cosas. Y este es el sentido que tiene acá. Dice, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Es decir, están en medio de la persecución, están en medio de las tribulaciones, pero ustedes son responsables a nivel cristiano, están haciendo la obra de Dios y Dios los está teniendo por dignos. ¡Qué buenos! Es como sacarle una sonrisa a Dios. ¡Qué bien que se porta ese creyente!, diría Dios. ¡Qué responsable que es! Mira cómo está haciendo la obra de Dios en medio de todas las presiones, en medio de todos los obstáculos. Y Pablo ora para que justamente ellos sigan así, pero también termina diciendo, y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Saben? Hoy quizás no hay persecuciones en la iglesia cristiana, por lo menos acá, en estas latitudes. No hay persecuciones. Pero sí los cristianos sufrimos de presiones. Estamos presionados por todos lados. Presiones de la sociedad,
presiones de nuestros entornos de trabajo, presiones a nivel mental, presiones en cuanto a cómo llevar la familia, presiones en cuanto a cómo tratar con nuestros hijos, los jóvenes presionados en cuanto a cómo comportarse a nivel de sociedad, a nivel sexual, a varios niveles. No hay persecución, pero sí hay presión. Y es interesante que en medio de esa presión, esta oración va a suplir algo sumamente interesante, que es el progresar en poder. Progresar en poder. Es lo que dice acá el apóstol. Miren, yo estoy orando por ustedes, dice, para que cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Toda obra de fe con su poder. Y acá vemos que la fe de cada uno de nosotros, de la iglesia, del creyente, es una fe que produce. No es una fe inactiva, no es una fe pasiva, es una fe que mueve, es una fe que está viva. Por eso dice una fe que produce una obra de fe. La oración del apóstol Pablo es para que cada creyente siga fortalecido en su fe, haciendo la obra de Dios, produciendo. Es una fe activa, es una fe que no está muerta, es una fe que no está estancada. Y cuando el Señor ve que nuestra fe está activa y está obediente y está haciendo la obra de Dios, ¿qué hace el Señor? Provee de poder a través nuestro. Dios se mueve con su poder a través de cada uno de nosotros. Y es lo que dice San Juan, capítulo 14, versículo 12. San Juan 14, 12 dice el Señor Jesús, y de cierto os digo, el que cree en mí, miren lo que va a pasar, las obras que yo hago, ¿qué obras hizo el Señor? Bueno, el Señor hizo muchísimas obras. No solo hizo obras, sino que hizo milagros, hizo muchísimos milagros, e hizo grandes milagros. Hasta hubo resurrección de personas. Dice, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores obras hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Saben? Acá está hablando de las obras del creyente. Y las obras de cada uno de nosotros vienen por el poder de Dios. Cuando el Señor ve un corazón dispuesto, una mente entregada a Él, una vida obediente, el poder de Dios va obrando en tu vida. Va obrando en tu vida, en tu trabajo. Va obrando en donde estás estudiando, en la facultad, en la secundaria. Aunque haya presiones, allí tu vida va a tener un poder especial, que es el poder que viene de parte de Dios. Y los demás quizás se van a asombrar, porque van a ver cosas diferentes en tu vida y en mi vida. La oración del apóstol Pablo era para que los creyentes progresaran en poder a pesar de la presión, a pesar de las persecuciones. En el capítulo 2 encontramos otra oración, versículo 16, fíjense, en capítulo 2, versículo 16, dice,
Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. En toda buena palabra y obra. No leímos el versículo anterior, o sea, el versículo 15, que dice, hermanos, estad firmes y retened la doctrina. Acá la oración del apóstol Pablo es para que la iglesia y cada creyente persevere en la doctrina. Es decir, nombra dos palabras en el griego, acá en versículo 15, dice, estad firmes y retened la doctrina. Recuerden que el capítulo 2 era un capítulo acerca del día del Señor y que muchos decían que el día del Señor ya estaba. Y Pablo dice, no, el día del Señor no está todavía, porque a nivel doctrinal ese día se va a cumplir en el futuro. Y queridos hermanos, qué interesante que es la enseñanza de la palabra de Dios para el creyente. La oración de Pablo es para que cada creyente se afirme y se fortalezca en la doctrina, en la sana enseñanza, en la palabra de Dios. ¿Saben? Muchas veces creemos que sabemos algo de la Biblia. Y cuando nos creemos que sabemos algo, no sabemos nada. Porque decimos, a este tema ya lo vi, a aquel tema ya lo vi, a aquel capítulo ya lo leí, a aquel libro ya lo sé. Pero cuando digo eso, es que no sé nada. Porque la palabra de Dios es tan profunda, la enseñanza de Dios es tan clara, pero a la vez tan contundente para nuestras vidas, que siempre la palabra de Dios, la doctrina de Dios, la sana doctrina de Dios, debe ser clara en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso dice el apóstol Pablo en su oración, versículo 17 al final, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra, doctrina y obra. ¿Saben? Si tenemos buena doctrina, hay buena conducta. Si tenemos buena enseñanza, hay buena práctica. Es por eso que el apóstol Pablo está orando a Dios por su iglesia amada, para que su iglesia amada profundice en la enseñanza de Dios. Y termina este libro de Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 3. El capítulo 3 tiene dos oraciones. La primera oración la encontramos en los primeros versículos, versículo 5. Dice, y el Señor, nuevamente ahí está orando Pablo, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y vamos a ver la otra oración, versículo 16, capítulo 3, versículo 16. Y el mismo Señor de paz, dé siempre paz en toda manera. Y acá, en estas dos oraciones, ustedes pueden repasarlo en su casa durante la semana. En estas dos oraciones habla el apóstol Pablo orando a Dios por dos cosas. Una, por la paciencia de Cristo, y otra, por la paz de Cristo. La paz de Cristo. ¿Saben? La paciencia de Cristo, dice, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios
y a la paciencia de Cristo. Nuestros corazones deben ser encaminados, deben estar caminando, deben estar transitando, deben estar yendo por un camino muy singular, que es la paciencia de Cristo. ¿Qué es la paciencia de Cristo? Bueno, en el griego acá es una palabra que justamente significa resistencia o perseverancia. ¿Han visto los corredores de carrera? ¿Sí? ¿Han visto las carreras de resistencia? Son de a veces 5 kilómetros, 10 kilómetros, 20 kilómetros, 50 kilómetros o 100 kilómetros. ¿Han corrido alguna carrera de 100? ¿Sí? Bueno, justamente una carrera de resistencia es entrar a la carrera y perseverar, correr, administrar un ritmo, sufrir a veces el sol, el viento, el cansancio, e interviene algo que los mismos corredores dicen, que se corre con el cuerpo, pero también se corre con la mente. Es decir, que la mente va dirigiendo nuestro cuerpo, aunque está cansado, aunque está agotado, después de varios kilómetros, nuestra mente va diciendo a los músculos, dale, va a llegar, dale, va a llegar. Y eso es la perseverancia, eso es la paciencia, eso es la resistencia. El apóstol Pablo está orando por la iglesia y le dice, sean pacientes como el Señor Jesús fue paciente. El Señor Jesús bajó a este mundo y podría haber nacido en un palacio. ¿En dónde nació? En un pesebre. El Señor Jesús se podría haber parado a enseñar en el templo y que un montón de gente lo escuchara, lo aplaudiera y obedeciera. Pero ¿qué pasaba? Al Señor Jesús lo injuriaban, lo cuestionaban, enseñaba una cosa y venían los judíos y le decían, pero esto no es así. Imagínense, es Dios el que está enseñando. Y viene un humano y me está tirando toda la enseñanza en contra. El Señor, de una forma paciente, perseverante, resistente, cumplía el objetivo que venía de parte de Dios en su sumisión como hijo de Dios para hacer la obra de Dios y traernos la salvación a nosotros. Nosotros también debemos armarnos con ese mismo pensamiento de paciencia. La paciencia de Cristo es la perseverancia en la lucha, es la perseverancia a través de los problemas, es la resistencia y llevar en nuestra mente la palabra de Dios para poder salir adelante en medio de las presiones. Y termina este capítulo 3 con la paz. La paz. ¿Saben? Pablo los había amonestado en el capítulo 3 de una manera dura. Amonestar es confrontar, es decir algo que a veces no le va a gustar a la otra persona. Y les dijo cosas bastante fuertes. Miren, ustedes tienen que ir a trabajar, no sean vagos, podemos decir, no sean desordenados en su vida. Pero el apóstol Pablo termina orando por la iglesia
después de una dura amonestación, y dice: la paz de Dios, la paz de Dios, la paz, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz. La paz del Señor debe inundar nuestros corazones y debe inundar nuestras vidas. Quizás a este versículo o estas dos oraciones la podemos graficar de la siguiente manera. ¿Vieron un avión? Un avión aterriza en el aeropuerto, carga gente, y luego el avión, con la fuerza de su motor, extiende o tiene dos alas, toma vuelo, supera las nubes, alcanza una gran altitud y luego vuelve a su destino cumpliendo una función. Los aviones tienen dos alas y podemos decir acá que son las dos alas del avión, del creyente. Una, la paciencia, y otra, la paz. La paz debe inundar nuestras vidas. La paz y la paciencia son dos alas del creyente que nos van a llevar a cumplir una misión, remontar este mundo, levantar vuelo, tocar las altitudes más altas con la paz y la paciencia, y luego cumplir la función de volver a otro aeropuerto, llegando a un destino. La paz y la paciencia deben ser algo fundamental en nosotros. Era la oración del apóstol Pablo por su iglesia, y debe ser un estigma muy distinguido en cada una de nuestras vidas y como iglesia de Dios. La paz y la paciencia me va a llevar a remontar altitudes y poder alcanzar los objetivos que vienen de parte de Dios. Finalizamos estos 3 capítulos con estas oraciones del apóstol Pablo, y que puedan ser para cada una de nuestras vidas prácticas algo que podamos vivenciar. Progresar en el poder de Dios, perseverar en la doctrina, pero también preservarnos en la paciencia y en la paz. Que esto pueda ser algo para cada uno de nosotros y que podamos estar viviendo esta semana y disfrutando durante estos días de estas oraciones del apóstol Pablo por su iglesia, como también por cada uno de nosotros como iglesia del Señor acá en Monte. Vamos a finalizar orando. Y quizás tengas que pedirle algo al Señor. Quizás estás estancado en la doctrina y tenés que progresar. Quizás no hay paz en tu vida y tenés que buscar esa paz que viene de parte del Señor. Quizás estás en esa carrera de resistencia y tenés que armarte de paciencia, es la paciencia de Cristo. O quizás no estás viviendo en el poder de Dios, estás viviendo en el poder de tu mente, de tu corazón, de tus pensamientos, pero no en el poder de Dios obrando en tu vida. Que esta mañana pueda ser tu oración y mi oración. Señor, aquí estoy. Obra en mí, cambia mi vida, cambia mi mente, mi corazón. Quiero seguirte a ti. Oramos con Gerardo. Oramos. Señor, estamos agradecidos en esta mañana por tu palabra,
y que estas oraciones sean también nuestras oraciones. Nuestro objetivo sea vivir en el poder de Dios, confiar y creer, Señor, en tus enseñanzas, creer en la doctrina, vivir según tus principios, Señor, y poder de esa manera estar en paz y reflejar esa paz a nuestro alrededor. Señor, bendice esta semana que comienza, Señor, y que podamos aplicar cada uno de estos principios. En el nombre de Jesús oramos. Amén.